Gracias te damos, Señor Jesucristo, por esta nueva mañana que nos regalas, este soplo de vida que aún conservamos nosotros por tu voluntad, Señor, por la vida, la salud y por poder una vez más iniciar nuestro día leyendo tu palabra. Esperamos, Señor, que nos ilumines con ellas, nuestra mente, nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría necesaria para aplicarla a nuestro diario vivir y que podamos nosotros vivir siempre de acuerdo a tu palabra, Señor. Te rogamos pues, Señor bendito, que nos guíes, que nos ayudes en esta jornada de lectura bíblica, Señor. En el nombre poderoso de Jesús se lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Continuamos leyendo entonces la palabra de Dios. Estamos ya en el capítulo 33 del libro de las crónicas de los reyes de Judá. Manasés comenzó a reinar a los 12 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 55 años. Manasés no obedeció a Dios, pues practicó las costumbres vergonzosas de las naciones que Dios había expulsado del territorio de los israelitas. Reconstruyó los pequeños templos que su padre Ezequías había destruido, hizo imágenes de la diosa Astarte y edificó altares para adorar a Baal y adoró a todos los astros del cielo. Manasés construyó altares para estos astros en los patios del templo de Dios, aun cuando Dios había dicho que este templo sería su casa en Jerusalén por siempre. Puso la imagen de un ídolo en el templo de Dios, practicó la hechicería y la brujería, se hizo amigo de brujos y espiritistas. También hizo quemar a su hijo como un sacrificio en el valle de Ben-Hinnom. Su comportamiento fue tan malo que Dios se enojó mucho. Dios les había dicho a David y a su hijo Salomón: de todas las ciudades de Israel he elegido. Vamos a compartir la pantalla que se me había olvidado. De todas las ciudades de Israel he elegido a Jerusalén para poner allí mi templo y vivir en él para siempre. Si los israelitas obedecen todos los mandamientos que le di a Moisés, no los expulsaré del país que les he dado. Pero los israelitas no obedecieron a Dios. Y Manasés les enseñó a cometer pecados peores que los que habían cometido las naciones que habían destruido cuando los israelitas llegaron a la región. Dios les hizo ver a Manasés y a su pueblo que estaban equivocados, pero ellos no le hicieron caso. Entonces Dios hizo que los jefes del ejército del rey de Asiria atacaran a los israelitas. Los asirios apresaron a Manasés y lo humillaron, pues le pusieron un gancho en la nariz, lo ataron con cadenas de bronce y se lo llevaron prisionero a Babilonia. Allí, mientras sufría tal humillación, Manasés le rogó a Dios que lo perdonara. Se humilló tanto delante de Dios, del Dios de sus antepasados, que Dios escuchó su oración y lo perdonó. Además, le permitió volver a Jerusalén para reinar sobre Judá. Solo así pudo Manasés comprender que Dios era el Dios verdadero. Después de esto, Manasés construyó una muralla más alta alrededor de la ciudad de David. Esta empezaba al oeste de Gion, pasaba por el arroyo y llegaba al portón del pescado, y finalmente rodeaba el monte Ofel.
Luego puso a los jefes de su ejército en todas las ciudades de Judá que tenían murallas. También quitó los dioses extranjeros y el ídolo que había puesto en el templo de Dios. Además destruyó todos los altares que había construido en Jerusalén y en el cerro donde estaba el templo y los arrojó fuera de la ciudad. Manasés restauró el altar de Dios y presentó ofrendas para pedir perdón y dar gracias a Dios. Finalmente le ordenó a toda la gente de Judá que solamente adorara y sirviera al Dios de Israel. El pueblo obedeció a Manasés, presentando ofrendas a su Dios, aunque también siguieron haciéndolo en los pequeños templos de las colinas. La historia de Manasés está escrita en el libro de la historia de los reyes de Israel y en la historia de los profetas. Allí se puede leer acerca de su oración y la respuesta que Dios le dio y también acerca de sus pecados y su desobediencia. Allí aparece en la lista de los pequeños templos de las colinas en donde edificó altares y puso imágenes de Astarte y de ídolos, y allí se narra también cómo adoró Manasés a esos ídolos y cuáles fueron los mensajes que recibió de Dios por medio de los profetas. Cuando Manasés murió lo enterraron en el jardín de su palacio y su hijo Amón reinó en su lugar. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar sobre Judá. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 2 años. Amón no obedeció a Dios, sino que siguió el mal ejemplo de su padre Manasés, pues adoró a los ídolos que su padre había fabricado y les ofreció sacrificio. Pero Amón no se humilló ante Dios como lo había hecho Manasés, sino que se comportó peor aún. Un día sus servidores se rebelaron contra él y lo mataron en su palacio. Y luego el pueblo mató a esos servidores de Amón y puso como rey a su hijo Josías. Que Josías comenzó a reinar a los 8 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 31 años. Josías obedeció a Dios en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David. A la edad de 16 años, el rey Josías empezó a obedecer a Dios. De su antepasado David, 4 años después, comenzó a quitar los altares en los que el pueblo adoraba al dios Baal. También quitó las imágenes de la diosa Astarte, las imágenes y los ídolos que había por todo el territorio de Judá y en Jerusalén. Josías ordenó que destruyeran todo eso hasta hacerlo polvo y que luego esparcieran el polvo sobre las tumbas de quienes habían ofrecido sacrificios en ellos. Después mandó quemar los huesos de los sacerdotes de esos dioses y los quemaron sobre los altares que ellos mismos habían usado para quemar incienso. Al terminar, también destruyeron esos altares. Esto mismo hizo Josías en todo Israel y Judá, y no solo en las ciudades, sino también en los poblados cercanos. Después, a los 18 años de su reinado, Josías le ordenó a Safán, hijo de Azalías, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a su secretario Joá, hijo de Joacás, que repararan el templo de Dios. Ellos fueron a ver Hilquías, el jefe de los sacerdotes, y le entregaron el dinero que había en el templo de Dios. Ese dinero era el que los vigilantes de las entradas del templo habían recogido entre la gente de las tribus de Manasés, Efraín y Benjamín, y también entre la gente de Judá y de Jerusalén, y el resto del territorio israelita. El dinero fue entregado después a los encargados de la construcción del templo para que pagaran a los carpinteros y a los constructores. Con ese mismo dinero compraron la madera y las piedras que necesitaban para las reparaciones. El templo estaba en ruinas,
porque los reyes de Judá lo habían descuidado. Los encargados de la construcción del templo eran hombres honestos, dirigidos por los siguientes ayudantes de los sacerdotes: Jaá, Abdías, Zacarías y Mesulán. Los dos primeros eran descendientes de Merari y los otros dos descendientes de Kea. Los ayudantes de los sacerdotes vigilaban el trabajo de los cargadores y dirigían a todos los obreros, sin importar el trabajo que realizaran. Algunos ayudantes de los sacerdotes eran muy buenos músicos, y otros eran secretarios, inspectores o vigilantes de de las entradas del templo. En el momento en que estaban sacando el dinero del templo, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley de Dios que había sido dada por medio de Moisés. Entonces Hilquías le dijo al secretario Safán: encontré el libro de la ley en el templo de Dios, y se lo dio. Safán le llevó el libro al rey junto con con este informe: tus ayudantes están haciendo todo lo que encargaste. Juntaron el dinero que había en el templo y se lo dieron a los encargados de la construcción. Además, el sacerdote Hilquías encontró un libro y me lo entregó. Entonces, Safán se lo leyó al rey, y cuando el rey escuchó lo que decía el libro de la ley, rompió su ropa en señal de tristeza. Después les dio esta orden a Hilquías, a Icán, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaías, al secretario de Safán y a su ayudante personal, Asaías: vayan a consultar a Dios para que sepamos qué debemos hacer en cuanto a lo que dice este libro. Dios debe estar furioso con nosotros, pues nuestros antepasados no obedecieron lo que está escrito aquí. Ellos fueron a ver a la profetisa Hulda, que vivía en el segundo barrio de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salún, hijo de Tifá, nieto de Arnás. Salún era el encargado de cuidar la ropa del rey cuando la consultaron. Hulda les contestó: el rey Josías debe enterarse del desastre que el Dios de Israel va a mandar sobre este lugar y sus habitantes. Así lo dice el libro que le han leído al rey Dios. Dios está muy enojado, pues lo han abandonado para adorar a otros dioses. Ya no los perdonará más. Pero díganle al rey que Dios ha visto su arrepentimiento y humildad, y que sabe lo preocupado que está por el castigo que se anuncia en el libro. Como el rey ha prestado atención a todo esto, Dios no enviará este castigo por ahora. Dejará que el rey muera en paz y sea enterrado en la tumba de sus antepasados. Luego el pueblo recibirá el castigo que se merece. Los mensajeros fueron a contarle al rey lo que había dicho Dios por medio de la profetisa Hulda. Entonces el rey mandó a llamar a los líderes de Judá y de Jerusalén para que se reunieran en el templo con él. A la cita acudieron todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y los ayudantes. Toda la nación, desde el más joven hasta el más viejo, fue al templo. Allí el rey les leyó lo que le decía el libro del pacto que habían encontrado. Después se puso de pie junto a una columna y se comprometió a obedecer siempre todos los mandamientos de Dios y a cumplir fielmente el pacto que estaba escrito en el libro. Luego hizo que todos los que estaban allí presentes y que eran de Jerusalén y de la tribu de Benjamín se comprometieran a obedecer este pacto. Y ellos cumplieron el pacto de Dios de sus antepasados. Josías destruyó todos los
odiosos ídolos que había en el país y les ordenó a los israelitas que adoraran solamente a Dios de Israel. Mientras Josías vivió, su pueblo obedeció a Dios de sus antepasados. El día 14 del mes de Abib, Josías ordenó dar inicio a la celebración de la Pascua en Jerusalén, sacrificando el cordero de la fiesta. A los sacerdotes los organizó de acuerdo a sus tareas y los animó para que hicieran bien su trabajo en el templo de Dios. A los ayudantes de los sacerdotes que se dedicaban a la enseñanza de la ley de Dios, les ordenó lo siguiente: ya no es necesario que transporten de un lugar a otro el cofre del pacto de Dios. Pónganlo en el templo del rey Salomón, que el rey Salomón construyó. De ahora en adelante trabajarán en el templo, al servicio de su Dios y su pueblo Israel. Sigan las instrucciones que el rey David y su hijo Salomón nos dieron y organícense de acuerdo a sus familias y a sus turnos de trabajo. Así un grupo de ayudantes de cada familia tendrá su oportunidad de servir en el templo. Cada grupo representará a las demás familias israelitas. Cumplan con la ceremonia de preparación y sacrifiquen el cordero de la Pascua, para que así sus compatriotas tengan todo lo necesario para celebrar la fiesta, tal y como Dios lo ordenó por medio de Moisés. Entonces Josías les dio a todos los que estaban allí 30,000 animales de su propio ganado para que celebraran la Pascua. Entre los animales iban corderos y cabritos, además de otros 3,000 novillos que también ofreció. Al ver esto, los asistentes del rey también regalaron animales para que el pueblo, los sacerdotes y sus ayudantes celebraran la Pascua. Además, Hilquías, Zacarías y Hiel, que eran los asistentes del rey y estaban a cargo del templo de Dios, les dieron a los sacerdotes 2,600 corderos y 300 novillos. Cononías y sus hermanos Semaías y Natanael, así como Asabías, Jehiel y Josabad, jefes de los ayudantes de los sacerdotes, dieron 5,000 corderos y 500 novillos. Una vez que los sacerdotes estuvieron listos y sus ayudantes se organizaron por grupos, de acuerdo a las órdenes del rey, empezaron la celebración de la Pascua. Los sacerdotes sacrificaron los animales de la Pascua y rociaron el altar con la sangre. Los ayudantes les quitaron la piel a los animales y les sacaron la grasa para darle a cada familia la parte que le correspondía quemar ante Dios. Luego asaron los animales para la fiesta y el resto de las ofrendas de Dios las cocinaron en ollas, calderos y sartenes. Todo eso lo repartieron entre la gente del pueblo y así cumplieron con lo que había ordenado Moisés. Los ayudantes de los sacerdotes no solo tuvieron que cocinar su propia parte, sino también la que les tocó a todos aquellos que estuvieron muy ocupados como para hacerlo por sí mismos. Los sacerdotes, por ejemplo, estuvieron ocupados hasta el anochecer, presentando la grasa y las ofrendas que fueron quemadas. Los cantores estuvieron ocupados siguiendo las indicaciones que habían dejado David, Asaf, Emán y Jetudum, el profeta del rey. Y los encargados de vigilar las entradas del templo tampoco pudieron dejar su puesto. Así fue como organizaron todo lo que se necesitó para celebrar la Pascua y para quemar sobre el altar las ofrendas presentadas a Dios. Todo se hizo según las instrucciones del rey Josías. Durante 7 días, los israelitas celebraron la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Cuando Josías cumplió 18 años de gobernar, tanto él como los sacerdotes y el pueblo celebraron la Pascua en Jerusalén. Nunca antes se había festejado la Pascua de esta manera, ni en la época en que gobernó el profeta Samuel, ni en la época de los reyes que gobernaban Israel antes de Josías. Mucho tiempo después de que Josías reparara el templo, Necao, rey de Egipto, salió en plan de guerra hacia Carquemis, junto al río Éufrates. Josías pensó que Necao quería atacarlo, pero Necao envió mensajeros a decirle: no tengo nada contra ti, rey de Judá. No he salido a pelear contra ti, sino contra una nación enemiga. Además, Dios me ha ordenado hacer esto con prontitud. No te opongas a los planes de Dios, porque Él podría destruirte. Pero Josías no se dio cuenta de que Dios le estaba hablando por medio de Necao. Así que se
puso su armadura y fue a pelear contra Necao en el valle de Megiddo. En medio de la batalla, una flecha alcanzó al rey Josías y sus ayudantes lo sacaron del campo, pues estaba herido de muerte. Lo sacaron del carro de combate en el que él estaba, lo pasaron a otro de sus carros y lo llevaron a Jerusalén. Sin embargo, poco después murió. Lo enterraron junto a la tumba de sus antepasados y todos en Judá y Jerusalén lamentaron en gran manera la muerte de Josías. Jeremías compuso un canto que expresaba su gran tristeza por la muerte de Josías. Lo mismo hicieron los cantores y cantoras, y hasta el momento en que esto se escribió, era costumbre en Jerusalén recordar a Josías con estas canciones tan tristes. La letra de estas canciones está escrita en el libro de las Lamentaciones. La historia de Josías está escrita en el libro de la historia de los reyes de Israel y de Judá. En ese libro se puede leer acerca de todo lo que hizo Josías y de cómo obedeció la ley de Dios. El pueblo eligió a Joacás para que reinara en lugar de Josías, su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a gobernar. La capital de su reino fue Jerusalén, pero su reinado solo duró 3 meses, pues el rey de Egipto no le permitió gobernar y se lo llevó prisionero. Este rey obligó a todo el país a pagar un impuesto de 33 kilos de oro y 3.300 kilos de plata. Luego nombró a Eliakim como rey de Judá en Jerusalén, que era la capital. Eliakim era hermano de Joacás, pero el rey de Egipto le cambió el nombre y le llamó Joacín. Joacín tenía 25 años cuando comenzó a gobernar sobre Judá. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 11 años. Joacín no obedeció a Dios. Nabucodonosor, rey de Babilonia, peleó contra él, lo encadenó y se lo llevó prisionero a Babilonia. También se llevó con él una parte de los utensilios del templo de Dios y los puso en el templo de su Dios en Babilonia. La historia de Joacín narra su terrible comportamiento y está escrita en el libro de las historias de los reyes de Israel y de Judá. Joaquín, su hijo, reinó en su lugar. Joaquín tenía 8 años cuando comenzó a gobernar sobre Judá. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado solo duró 3 meses y 10 días. Joaquín no obedeció a Dios. En la primavera de ese año, el rey Nabucodonosor ordenó que llevaran a Joaquín preso a Babilonia. En su lugar, Nabucodonosor nombró como rey de Judá a Sedequías, que era hermano de Joaquín. También se llevaron a Babilonia los utensilios de más valor que había en el templo de Dios. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a gobernar sobre Judá. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 11 años. Sedequías no obedeció a Dios ni le hizo caso al profeta Jeremías cuando éste le dio mensajes de parte de Dios. Fue muy orgulloso y terco. Nunca quiso arrepentirse ni obedecer al Dios de Israel. Sedequías fue tan rebelde que tampoco obedeció al rey Nabucodonosor ni cumplió con el juramento que le había hecho. De la misma manera se comportaron los principales sacerdotes y el pueblo. Traicionaron a Dios en gran manera, pues siguieron las odiosas costumbres de los países que adoraban dioses falsos. También se comportaron de manera terrible en el templo de Dios, el cual había sido dedicado a su adoración. A pesar de eso, Dios amó a su pueblo y a su templo, y les envió muchos mensajeros para llamarles la atención. Pero la gente siempre se burlaba de los mensajeros de Dios y de los profetas y no les hacían caso. Y así siguieron hasta que Dios ya no aguantó más y muy enojado decidió castigarlos. Dios hizo que Nabucodonosor atacara Jerusalén y la derrotara. El rey Nabucodonosor mató a los jóvenes en el templo y luego mató a muchos de los habitantes de Jerusalén, sin importar si eran hombres o mujeres, niños o ancianos. Nabucodonosor se llevó a Babilonia todos los utensilios y tesoros del templo de Dios.
También se apoderó de los tesoros del rey y de sus asistentes. Luego derribó la muralla de Jerusalén, les prendió fuego al templo de Dios y a los palacios, y destruyó todos los objetos de valor. Los israelitas que quedaron con vida fueron llevados presos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus descendientes. Así permanecieron hasta que el reino de Persia se convirtió en un país poderoso y conquistó Babilonia. Así fue como se cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. El territorio de Judá quedó abandonado 70 años y sólo así pudo disfrutar de paz. En el primer año del gobierno de Ciro, rey de Persia, este rey dio la siguiente orden a todos los habitantes de su reino. El Dios de los cielos, que es dueño de todo, me hizo rey de todas las naciones y me encargó que le construyera un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en la región de Judá. Por tanto, todos los que sean de Judá y quieran reconstruir el templo tienen mi permiso para ir a Jerusalén, y que Dios los ayude. Ciro, rey de Persia. Con esta orden se cumplió la promesa que Dios había hecho por medio del profeta Jeremías. Esdras. En el primer año del gobierno de Ciro, rey de Persia, este rey dio la siguiente orden a todos los habitantes de su reino. El Dios de los cielos, que es dueño de todo, me hizo rey de todas las naciones y me encargó que le construyera un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en la región de Judá. Por tanto, todos los que sean de Judá y quieran reconstruir el templo tienen mi permiso para ir a Jerusalén. El Dios de Israel vive allí y los ayudará. Todos los que decidan ir a Jerusalén para trabajar en la reconstrucción recibirán de sus vecinos ayuda en dinero, mercaderías y ganado. También recibirán donaciones para el templo de Dios. Ciro, rey de Persia. Con esta orden se cumplió la promesa que Dios había hecho por medio del profeta Jeremías. Cuando los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín se enteraron de esta orden, sintieron que Dios les pedía que fueran a Jerusalén para reconstruir su templo. Lo mismo sintieron los sacerdotes, sus ayudantes y muchos otros judíos. Todos sus vecinos les dieron recipientes de oro y plata, mercadería, ganado y otros objetos valiosos, además de muchas donaciones. Por su parte, el rey Ciro le ordenó al tesorero Mitrídates que les devolviera a los judíos los utensilios del templo de Dios. Estos utensilios los había sacado del templo de Dios el rey Nabucodonosor y los había llevado al templo de sus dioses. Mitrídates se aseguró de entregarle todos esos utensilios a Sesbazar, gobernador de Judá. Los utensilios entregados fueron 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, 410 tazas de plata de un mismo juego y una gran cantidad de otros utensilios. En total, el tesorero entregó 5400 utensilios de oro y plata. Todo eso se lo llevó Sesbazar a Jerusalén cuando regresó con los judíos que muchos años atrás habían sido llevados a Babilonia. El rey Nabucodonosor se había llevado cautivos a Babilonia a muchos judíos. Los que volvieron de allá fueron los hijos de esos cautivos. Varios líderes regresaron a Jerusalén y a las ciudades de Judá bajo el mando de Zorobabel. Esta es la lista de los líderes que regresaron: Josué, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum, Baaná. Los otros judíos que volvieron fueron los siguientes: de la familia de Parós, 2172 personas; de la familia de Cefatías, 372 personas; de la familia de Ará, 775 personas; de la familia de Paramoá,
que descendía de Josué y Joab, 2.812 personas. De la familia de Elam, 1.254 personas. De la familia de Zatú, 945 personas. De la familia de Zacaí, 760 personas. De la familia de Binoí, 642 personas. De la familia de Bebai, 623 personas. De la familia de Asgad, 1.222 personas. De la familia de Adonicán, 666 personas. De la familia de Bigvai, 2.046 personas. De la familia de Adín, 454 personas. De la familia de Ezequías, 98 personas. De la familia de Besaí, 323 personas. De la familia de Jurá, 112 personas. De la familia de Azun, 223 personas. Y de la familia de Gibar, 95 personas. También volvieron algunas familias que habían vivido en las siguientes ciudades y pueblos. De Belén, 123 personas. De Netofá, 106 personas. De Anatol, 128 personas. De Bet Asmavet, 42 personas. De Kiriat Jearim, Kerifá y Beerot, 643 personas. De Ramá y Gebá, 621 personas. De Micmas, 122 personas. De Betel y Ahí, 223 personas. De Nebo, 52 personas. De Magbis, 156 personas. De Elán, 1.254 personas. De Arim, 320 personas. De Lod, Adi y Ono, 724 personas. De Jericó, 345 personas. De Senaa, 3.630 personas. También volvieron las siguientes familias sacerdotales. De la familia de Jedaías, que descendía de Josué, 973 personas. De la familia de Imer, 1.052 personas. De la familia de Pasur, 1.247 personas. De la familia de Arim, 1.017 personas. Las familias de la tribu de Leví que volvieron eran las siguientes. De las familias de Josué y de Cadmiel, que descendían de Odavías, 74 personas. De las familias de los cantores que descendían de Asaf, 128 personas. De las familias de Ater, Talmón, Acú, Atita, Sobai y Salún, que eran los guardianes de las entradas del templo, 139 personas. De los sirvientes del templo volvieron las familias que descendían de Sia, Azufá, Tabaón, Queros, Sia, Padón, Lebaná, Agabá, Acú, Agab, Salmaí, Enán, Anán, Gidel, Gaar, Reaías, Resín, Necodá, Gazán, Usá, Paseá, Besaí, Asná, Meunín, Nefusín, Babuk, Acufá, Arur, Baslud, Meida, Arsá, Barcos, Císara, Tema, Nesia, Atifa,
Las familias de los sirvientes de Salomón que volvieron fueron los descendientes de Sotai, Soferet, Pedá, Jaalá, Darcón, Gidel, Cefatías, Atil, Poqueret, Asabe, perdón, Poqueret, Asebaín, Amón. Así que los sirvientes del templo y de Salomón que volvieron fueron en total 392. Desde los pueblos de Telmelá, Telharsá, Querú, Imer y Adón llegaron algunas familias que descendían de Delaías, Tobías, Necodá. Eran en total 652 personas, pero no pudieron comprobar que eran judíos. De las familias sacerdotales llegaron las de Obaías, Cos y Barzilai. Este último se llamaba así porque se había casado con una de las hijas de Barzilai de Galaad y se había puesto el nombre de su suegro. Ellos buscaron sus nombres en el registro de las familias, pero no estaban, así que no pudieron comprobar que eran judíos. Por eso no les permitieron ser sacerdotes. El gobernador no les permitió comer de los alimentos ofrecidos a Dios mientras un sacerdote no consultara el Urim y el Tumim, las dos piedritas usadas para conocer la voluntad de Dios. En total, se habían reunido 42.360 personas, además de sus esclavos y esclavas, que sumaban 7.337. También había 200 cantores y cantoras. También traían los siguientes animales: 636 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.620 burros. Algunos jefes de la familia llevaron a Jerusalén donaciones para reconstruir el templo de Dios. En total entregaron 488 kilos de oro, 2.650 kilos de plata y 100 túnicas para sacerdotes, que fue cuanto pudieron dar. Los sacerdotes, sus ayudantes y algunos otros judíos se quedaron a vivir en Jerusalén, pero los cantores, los guardianes y los sirvientes del templo y los demás judíos se fueron a vivir a sus propios pueblos. En el mes de Tanim, los judíos ya se habían instalado en sus pueblos, así que fueron a reunirse en Jerusalén. Entonces el sacerdote Josué, hijo de Josadac, y los demás sacerdotes comenzaron a construir el altar de Dios junto con Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus parientes. Hicieron esto para poder ofrecer allí ofrendas para el perdón de los pecados, de acuerdo con las instrucciones que Moisés había dado. A pesar de que tenían miedo de la gente que vivía en ese lugar, colocaron el altar donde había estado antes y presentaron a Dios ofrendas por la mañana y por la tarde. También celebraron la fiesta de las enramadas de acuerdo con lo que ordenaba la ley y ofrecieron diariamente la cantidad de ofrendas que correspondía. También ofrecieron las ofrendas acostumbradas en la fiesta de la luna nueva y en todas las fiestas dedicadas a Dios. Además, daban a Dios ofrendas voluntarias. Y aunque todavía no habían empezado la reconstrucción del templo, desde el primer día del mes de Tanim comenzaron a presentar a Dios ofrendas para el perdón de pecados. Después le pidieron permiso al rey Ciro para que los habitantes de Tiro y de Sidón cargaran sus barcos con madera de cedro del Líbano y la llevaran hasta el puerto de Jope. A esta gente le pagaron con comida, bebida y aceite, y a los albañiles y carpinteros les dieron el dinero necesario para comenzar su trabajo. Zorobabel y el sacerdote Josué comenzaron la reconstrucción del templo de Dios 1 año y 2 meses después de haber llegado a Jerusalén. Los ayudantes, los sacerdotes, los ayudaron los sacerdotes, sus ayudantes
y todos los judíos que habían regresado a Jerusalén. Y para dirigir los trabajos eligieron a hombres de la tribu de Leví mayores de 20 años. Así Josué, sus hijos y sus parientes dirigieron los trabajos de reconstrucción del templo de Dios con la ayuda de Cadmiel y sus hijos, que eran de la familia de Jodavías. También los ayudaron los de la familia de Jenadab. Cuando los constructores colocaron los cimientos del templo de Dios, los sacerdotes se pusieron de pie y alabaron a Dios con trompetas. Llevaban puestas sus túnicas sacerdotales. También los descendientes de Leví, de la familia de Asaf, que estaban con ellos, alabaron a Dios haciendo sonar sus platillos, según lo que años atrás había ordenado el rey David. Al ver que se había comenzado a reconstruir el templo, todo el pueblo gritaba de alegría y alababa a Dios. Los gritos de alegría se mezclaban con el llanto de la gente y desde lejos se escuchaba el alboroto. Unos cantaban alabanzas y daban gracias a Dios y otros decían, Dios es bueno, Él nunca deja de amarnos. Muchos sacerdotes, sus ayudantes y jefes de familia lloraban en voz alta, pues ya eran ancianos y habían conocido el primer templo. Los enemigos de los judíos se dieron cuenta de que estos habían regresado del auxilio en Babilonia y estaban reconstruyendo el templo de su Dios. Así que fueron a ver a Zorobabel y a los jefes judíos y les dijeron, déjenos ayudarlos a reconstruir el templo de Dios. Nosotros adoramos al mismo Dios que ustedes. Desde que el rey Esaradón de Asiria nos trajo a vivir aquí, hemos estado presentando ofrendas a Dios. Pero Zorobabel, Josué y los otros jefes judíos contestaron, no podemos aceptar la ayuda de ustedes. Solo nosotros podemos reconstruir el templo de nuestro Dios, porque así nos lo ordenó el rey Ciro de Persia. Entonces la gente que vivía allí trataba de desanimar a los judíos y meterles miedo para que no reconstruyeran el templo. Además, les pagaron a algunos asistentes del gobierno para que no los dejaran continuar con la reconstrucción. Esto sucedió durante los reinados de Ciro y de Darío, reyes de Persia. Cuando comenzó a reinar Asuero, el nuevo rey de Persia, los enemigos de los judíos le presentaron una acusación contra ellos. Tiempo después hubo otro rey llamado Artajerjes. Al principio de su reinado, Bislam, Mitridates, Tabeel y sus demás compañeros le escribieron una carta en arameo que fue traducido al persa. El comandante Reum y el secretario Simsai también le escribieron al rey Artajerjes una carta en contra de los judíos. La firmaron los gobernadores, los jueces y los consejeros de Persia. Erec, Babilonia y Susa también la firmaron los asistentes de las naciones que habían sido expulsadas de sus territorios por el famoso y gran rey Asnapar. Esas naciones ahora vivían en las ciudades de Samaria y en el resto de la provincia al oeste del río Éufrates. La carta decía, reciba usted, gran rey Artajerjes, un saludo de nosotros, sus servidores. Queremos informarle que los judíos que salieron de Babilonia y volvieron a Jerusalén están reconstruyendo esa ciudad rebelde y malvada y han comenzado a reparar los cimientos y a levantar los muros de protección. También le hacemos saber que cuando ellos terminen de reparar
esos muros y la ciudad esté reconstruida, no van a querer pagar ninguna clase de impuestos y el tesoro del reino sufrirá pérdidas. Nosotros estamos al servicio de su majestad y no podemos permitir que lo ofendan de esta manera. Por eso le enviamos esta información para que usted mande a revisar los archivos del palacio. Allí encontrará que esa ciudad es rebelde y peligrosa para los reyes y sus provincias. Comprobará que ya en otros tiempos se habían organizado en ella rebeliones y que por eso fue destruida. Queremos que su majestad sepa que si se reconstruye esa ciudad y se terminan de reparar sus muros, usted ya no tendrá dominio sobre la provincia que está al oeste del río Éufrates. El rey les envió esta respuesta. Saludos del rey al comandante Rehum, al secretario Simsai y a todos sus compañeros que viven en Samaria y en el resto de las provincias al oeste del río Éufrates. He leído la traducción de la carta que ustedes me enviaron y ordené que se hiciera una investigación. Hemos encontrado que esa ciudad ya se había rebelado antes contra otros reyes y que en ella siempre ha habido alborotos. También se comprobó que hubo en Jerusalén reyes poderosos que dominaron en la provincia al oeste del río Éufrates, a quienes se les pagaban toda clase de impuestos. Por tanto, ordenó detener la reconstrucción de la ciudad hasta que reciban órdenes mías. Hagan cumplir esta orden enseguida, para que no se perjudique más el reino. Tan pronto como Rehum, el secretario Simsai y sus compañeros leyeron la carta del rey Artajerjes, fueron rápidamente a Jerusalén y obligaron a los judíos a detener los trabajos. Así que la reconstrucción del templo de Dios quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Los profetas Ageo y Zacarías anunciaron un mensaje de parte de Dios a los judíos que vivían en Judá y en Jerusalén. Cuando Zorobabel y Josué oyeron el mensaje, reiniciaron la reconstrucción del templo de Dios y estos profetas los ayudaban. En la provincia que está al oeste del río Éufrates gobernaba Tatenai y lo ayudaban Setar Boznai y otros servidores del rey. Estos llegaron a Jerusalén y les preguntaron a los judíos, ¿quién les dio permiso para reconstruir este templo y levantar estos muros? ¿Cómo se llaman sus jefes? Como Dios estaba protegiendo a los jefes judíos, el gobernador permitió que siguieran trabajando hasta que enviaran su informe al rey Darío y recibiera su respuesta. Así que el gobernador y sus ayudantes enviaron un informe al rey Darío, el cual decía: reciba usted, rey Darío, nuestros saludos y deseos de paz y bienestar. Es nuestro deber informar a su majestad que fuimos a la provincia de Judá y vimos que el templo del gran Dios se está reconstruyendo y que están cubriendo las paredes con madera. El trabajo se hace cuidadosamente y la obra avanza. Averiguamos los nombres de los jefes encargados del trabajo para que usted esté enterado. Cuando les preguntamos quién les había dado permiso para reconstruir ese templo y levantar los muros de protección, nos respondieron lo siguiente: nosotros adoramos al Dios Todopoderoso y estamos reconstruyendo el templo que fue edificado hace muchos años por un gran rey de Israel. Pero como nuestros antepasados hicieron enojar a Dios, Él permitió que los venciera el rey Nabucodonosor de Babilonia. Ese rey destruyó este templo
y envió cautivos a Babilonia a todos los habitantes de Jerusalén. Más tarde, en el primer año de su reinado en Babilonia, el rey Ciro ordenó que se reconstruyera el templo. También ordenó que fueran devueltos los utensilios de oro y plata que Nabucodonosor había sacado del templo de Dios en Jerusalén y se había llevado a Babilonia. Los utensilios le fueron entregados a Sesbazar, quien entonces era gobernador de Judá. Ciro le había dicho a Sesbazar que llevara esos utensilios al lugar donde había estado antes el templo de Dios y que allí reconstruyera ese templo. Vino entonces Sesbazar a Jerusalén y puso los cimientos del templo. Desde entonces se ha estado reconstruyendo y todavía no se termina. Si le parece bien a su majestad, mande averiguar si hay en los archivos del palacio alguna orden del rey Ciro permitiendo la reconstrucción de este templo. Tan pronto usted tenga información, avísenos lo que ha decidido sobre este asunto. Entonces el rey Ciro ordenó que se buscaran en los archivos del palacio la orden de Ciro para reconstruir el templo. En el palacio de Ecbatana, que está en la provincia de Media, se encontró un libro donde estaba escrito el siguiente registro. En el primer año de su reinado, Ciro ordena que se reconstruya el templo de Dios en Jerusalén para que allí se presenten ofrendas. El templo será de 27 metros de largo, 9 metros de ancho, 13 metros y medio de alto. Por cada 3 hileras de grandes piedras se colocará una hilera de madera nueva. El tesoro del reino pagará todos los gastos. Los utensilios de oro y plata del templo de Dios en Jerusalén que Nabucodonosor trajo a Babilonia deberán ser devueltos. Cada utensilio se colocará de nuevo en el lugar que le corresponde en el templo. Entonces el rey Darío le envió esta respuesta a Tatenai, a Setar-Boznai y a los demás jefes de la provincia. Retírense de Jerusalén y dejen que el gobernador y los jefes de los judíos continúen reconstruyendo el templo de Dios. Además, ustedes deberán ayudarlos en los trabajos y pagar puntualmente todos los gastos que tengan. Esto se hará con los impuestos que esa provincia paga al tesoro del reino. Asegúrense de que todos los días se les entregue lo que necesiten para las ofrendas que se presenten al Dios del cielo: toros, carneros o corderos, o bien trigo, sal, vino o aceite. Quiero que las ofrendas que se presenten sean agradables al Dios del cielo y que rueguen por mi vida y la de mis hijos. Cualquiera que desobedezca esta orden morirá de la siguiente manera: se le atravesará el cuerpo con la punta afilada de una viga sacada de su propia casa, y la casa deberá ser totalmente destruida. Y que Dios destruya a cualquier rey o nación que se atreva a desobedecer esta orden o intente destruir su templo. Esta orden deberá cumplirse al pie de la letra. Darío, un rey de Persia. Entonces Tatenai, Setar-Boznai y los demás jefes cumplieron cuidadosamente lo que había ordenado el rey Darío. Animados por los profetas Ageo y Zacarías, los jefes judíos siguieron con la reconstrucción. Terminaron el edificio de acuerdo con lo que el Dios de Israel había indicado y según las órdenes de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. El templo de Dios quedó terminado el día 3 del mes de Adar, en el año 6 del gobierno del rey Darío. Los sacerdotes, sus ayudantes y todos los demás judíos que habían regresado de Babilonia festejaron con alegría la dedicación del templo a Dios. En esa fiesta de dedicación presentaron como ofrenda 100 toros, 200 carneros, 400 corderos. También presentaron 12 chivos como ofrendas para el perdón de los pecados por las 12 tribus de Israel. Después organizaron a los sacerdotes y a sus ayudantes según las instrucciones que Moisés había dado para la adoración a Dios en Jerusalén. El día 14 del mes de Abib
Los que habían regresado de Babilonia celebraron la Pascua. Los sacerdotes y sus ayudantes estaban en condiciones de hacerlo porque ya se habían purificado. Entonces sacrificaron el cordero de la Pascua por todos los que habían regresado de Babilonia, por los otros sacerdotes y por sí mismos. De la comida de la Pascua participaron los judíos que habían regresado de Babilonia y también todos los que allí vivían y habían dejado las malas costumbres de otros pueblos. Todos juntos adoraban al verdadero Dios de Israel. Durante 7 días celebraron con alegría la fiesta de los panes sin levadura. Estaban muy contentos porque Dios había hecho que el rey de Persia los tratara bien, pues los ayudó a reconstruir el templo del Dios de Israel. Tiempo después, durante el reinado de Artajerjes, llegó a Jerusalén un hombre llamado Esdras, que era descendiente de Aarón, el primer sacerdote de Israel. Sus antepasados fueron Seraías, Azarías, Hilquías, Salún, Sadó, Ahitub, Amarías, Azarías, Meraiot, Seraías, Uzi, Buki, Abisua, Fines, Eleazar. Esdras era un sacerdote y un maestro que conocía muy bien la ley de Dios, la ley que Dios había dado por medio de Moisés. La estudiaba constantemente, la obedecía y la enseñaba a los judíos. Dios había hecho que el rey Artajerjes le diera a Esdras todo lo que él le pidiera. Así Esdras logró salir de Babilonia el día primero del mes de Abib, del 7º año del reinado de Artajerjes. Llegó a Jerusalén el día primero del mes de Abib, de ese mismo año. Lo acompañaba un grupo de judíos entre los que había sacerdotes, sus ayudantes, cantores, guardianes y servidores del templo de Dios. Esdras llevaba una carta del rey Artajerjes que decía así: el gran rey Artajerjes saluda al sacerdote Esdras, maestro de la ley del Dios Todopoderoso. Cualquier judío que esté en mi país y quiera acompañarte a Jerusalén puede hacerlo, incluyendo a los sacerdotes y a sus ayudantes. Yo, junto con mis 7 consejeros, te envío a Jerusalén para averiguar si se está obedeciendo la ley de Dios que tú conoces bien. Además, quiero que lleves el oro y la plata que nosotros hemos ofrecido al Dios de Israel, que tiene tu templo en Jerusalén. Lleva también todo el oro y la plata que puedas conseguir en toda la provincia de Babilonia, más las ofrendas que la gente y los sacerdotes den voluntariamente para el templo. Con ese dinero comprarás toros, carneros y corderos, y también trigo y vino para ofrecerlo sobre el altar del templo. Decidan ustedes lo que deba hacer con el dinero que sobre, de acuerdo con lo que Dios les indique. Debes entregarle a Dios los utensilios que te han dado para su adoración. Todo lo que necesites lo pagará el tesoro del reino. Yo, el rey Artajerjes, ordeno a todos los tesoreros de la provincia al oeste del río Éufrates lo siguiente: si Esdras, sacerdote y maestro, conocedor de la ley de Dios Todopoderoso, les pide algo, se lo entregarán sin falta. Le está permitido pedir hasta 3.300 kilos de plata, 10.000 kilos de trigo, 2.200 litros de vino, 2.200 litros de aceite y toda la sal que necesite. Tengan cuidado de entregarle de inmediato todo lo que su Dios ha ordenado para su pueblo. Así Dios no se enojará con mi país ni con mis hijos.
Sepan también que no deben cobrar ninguna clase de impuestos a los sacerdotes, sus ayudantes, cantores, guardianes, ni a ningún servidor del templo de Dios. Esdras, tu Dios, te ha dado muchos conocimientos. Úsalos para nombrar gobernantes y jueces que conozcan la ley de tu Dios y gobiernen con justicia a los habitantes de la provincia al oeste del río Éufrates. Estos líderes deberán enseñar la ley a los judíos que no la conozcan. El castigo inmediato para cualquiera que no obedezca la ley de tu Dios y las órdenes del rey podrá ser una multa, la cárcel, la expulsión de su país e incluso la muerte. Al leer la carta, Esdras dijo: doy gracias al Dios de nuestros antepasados, que puso en el rey el deseo de devolverle el templo de Dios, su belleza. Dios hizo que el rey y sus consejeros me trataran bien y me dio ánimo para convencer a muchos jefes judíos de que regresaran conmigo a Jerusalén. Gracias, Señor Jesús, te damos en este día por la oportunidad que tú nos das de levantarnos con salud, con bien, Señor Jesús, y dedicar este día para leer tu palabra, estos momentos para leer tu palabra. Señor, te damos gracias al comenzar nuestras labores, te pedimos tu protección y tu cuidado, Señor Jesús. Bendícenos, Señor, guarda a nuestros familiares, guárdanos, Señor Jesús, y te damos gracias una vez más, Señor, que la palabra que hemos leído esté en nuestros corazones y estemos atentos a tus enseñanzas, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén.